Bien, buenas noches a todos. Qué bueno que nos podamos reunir. Estoy grabando porque después hay que pasar el mensaje a las personas que no están con nosotros y que no pueden venir. Te invito a que abras la Biblia en el libro de Mateo, ¿sí? Hace unos jueves atrás estábamos viendo, o empezamos a ver el tema de los parásitos, ¿no? Y sin llegar a una clase de lo que sería la explicación y la definición que tiene para ser un parásito, resumiéndolo en pocas palabras, es un organismo que vive en el cuerpo de otro y va succionando la vida, o sea, la sangre, lo va consumiendo y lo va destruyendo de a poco. Y habíamos visto la otra vez en Mateo, bueno, habíamos visto parte de Mateo 18, cómo solucionar el problema con los hermanos, y habíamos visto el primer parásito que fue la murmuración, ¿sí? Que la murmuración tiene que ver aquella forma de hablar contra aquellos que dirigen, aquellos que están en un servicio de liderazgo. Diferencia del chisme, que es hablar de la persona que no está presente de una manera mala, de una manera despectiva, o como le decimos comúnmente en la Argentina, sacarle el cuero, ¿sí? O hacer leña del árbol caído. Y habíamos visto este primer parásito, y hoy vamos a ver un segundo parásito que también consume la vida de la iglesia, destruye la vida de la iglesia, y es la falta de perdón. ¿Sí? La falta de perdón que muchas veces como cristianos, como personas que conocemos a Jesucristo, nos olvidamos de extender esa gracia, de extender esa facilidad de perdonar las cosas que nos dicen. La Biblia dice que varón prudente es aquel que pueda refrenar su lengua, así sin llegar a dañar. Y a veces decimos cosas, o a veces tenemos un gesto, o a veces actuamos de una manera que lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor, a veces no dándonos cuenta, ¿sí? Porque a veces somos personas que nos damos cuenta de las cosas que hacemos y lo peor sería que supiéramos que estamos haciendo un daño a la persona que está a nuestro alrededor y aún así lo hago igual. Ahí ya no tendría cabida la falta de conocimiento, sino que realmente lo estamos haciendo porque sabemos que podemos lastimar a la otra persona. Pero es algo que no lo nombraría porque no está dentro del ambiente cristiano, no tendría que haber en nosotros una actitud de lastimar a la persona que está a nuestro alrededor, sino que pueden surgir cosas que no son cotidianas y que nos pasó desapercibido. Pero este parásito tiene algo muy especial, porque este parásito, así como destruye la vida de la iglesia, ¿sí? También consume las bendiciones de Dios y hace que la obra sea fructífera. Vamos a llegar a esos puntos, pero quiero que veamos en Mateo 18, ¿sí? Ahí tenemos una de las parábolas o una de las historias de la Biblia que tal vez más nos acordemos que la de los dos deudores. ¿Sí? Mateo capítulo 18, versículo 23. Vamos a leer hasta el versículo 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración con respecto a estos 10.000 talentos, porque mucho se ha dicho de los talentos, cuánto simboliza, cuánto sería hoy si lo pasamos a dólares. Pero uno de los comentarios que leí decía que 300 talentos equivalían al ingreso bruto de Galilea. Esta persona no debía 300 talentos. Dice la palabra de Dios que debía, ¿cuánto? 10.000 talentos. O sea, muchísimo más de lo que entraron. ¿Cómo decir? Producto Bruto Interno de la Argentina son 50 millones de dólares, podemos decir, al año. ¿Qué significa todos los ingresos, los impuestos y las cosas que nos quedan? Lo mismo está diciendo de Galilea. Ahora, imagínate que la Argentina tuviera 10 veces más de lo que tiene como ingreso bruto. Sería una medida que no nos entraría en la cabeza. Y cuando Jesús comienza a decir esta historia, es justamente para llamar la atención. Un número que era imposible de imaginar en aquel momento. Serían casi más de 10 Galileas. Porque si estamos hablando de 300 talentos y este debía 10.000 talentos, es muchísima la cifra. Y eso para que nosotros nos llame también la atención de lo que estamos hablando con respecto a lo que Dios va a plantearles acá en la historia. Y dice a continuación en el versículo 25, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es interesante ver las características que tienen las tres personas que están aquí, porque una de las personas es el deudor, la otra persona es el Señor, ¿sí? El Señor que quiere arreglar cuentas, y la otra persona es el consiervo. Y hay otra cuarta persona ahí que son los mismos consiervos que ven la situación que pasan entre los dos que no se podían perdonar. Ahora, fíjate las cualidades de este rey o de este señor que quiere arreglar cuentas con ellos. La primera dice ahí en el versículo 27, es un señor misericordioso, dice, y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con un sentimiento que nace desde lo más profundo del interior del ser, de la persona en la cual está viendo. ¿Cuántas veces nos conmueve ver, como decíamos el domingo, ver a una persona llorar? Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero ver a una persona que llora por una persona que ha partido o que ha perdido, te produce en uno mismo, desde el interior, llorar por aquella persona porque está pasando una situación de dolor. Identificarse con aquello. Movido a misericordia. Fíjate que hay en otro lugar más donde lo utiliza, la misma frase. Vamos a volver ahí en Mateo, acompañame a Lucas 10:33. Lucas capítulo 10, 33. ¿Sí? La historia del buen samaritano. Tal vez ustedes ya se acuerdan de la historia de aquel que iba caminando, que fue asaltado, que fue golpeado, que perdió todas las cosas y iban pasando de uno por uno y nadie se quería hacer cargo. Todos miraban para el costado y nadie miraba ni ayudaba al que estaba en el piso. Y dice aquí en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fíjate la misma frase, fue movido a misericordia. O sea, lo que vio le impactó en su corazón de decir, voy a hacer algo. Y eso es lo que había visto este señor en ese siervo. Había visto que este siervo era incapaz de poder pagar todo lo que le debía para poder volver a estar a cuentas con su jefe, con su amo. No podía. Entonces la primera de las cosas es la misericordia de este rey. Y este es el símbolo de la persona de Jesucristo, de la persona de Dios para con nosotros. Cada uno de nosotros es inimaginable lo que Dios nos ha perdonado. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a detallar los pecados y las cosas que el Señor nos ha perdonado, las que hemos confesado y aún las que hemos confesado y que sabemos que están en el interior de nuestro corazón, sabemos que tenemos una deuda impagable. Un pecado, solo uno, produce una deuda para con Dios terriblemente impagable. Por algo el Señor, por algo el Padre envió al Hijo para poder pagar nuestra deuda. Porque lo que era imposible para nosotros fue posible para la persona de Jesucristo. Por eso Dios invita, y eso me llamó la atención en la frase del devocional de la semana pasada, que el Señor invita a todo ser humano que tenga una relación con Él, invitan a que crean en Jesucristo, porque hoy es el tiempo de la misericordia de Dios. Hoy es el tiempo que el Señor quiere arreglar cuentas con nosotros. Hoy es el tiempo en el cual el Señor quiere acercarse con nosotros y decirnos, quiero perdonar tu deuda, quiero perdonar tus pecados. Ahora, la misericordia no puede estar separada de la gracia. La gracia de este rey que perdona lo que no se podía pagar. Allí estaba el rey, dice, volviendo ahí a Mateo, donde estábamos recién, dice que, mirando esto, dice que fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Lo soltó. Lo soltó. Perdonó lo que debía y lo soltó. Ahora, veamos la característica de la segunda persona, que es el siervo. ¿Sí?
el siervo es una de las personas que realmente a mí me llama poderosamente la atención, porque él le pidió a su amo, ¿qué cosa? Paciencia. Le dijo, teneme paciencia que yo te voy a pagar. Ahora, ¿qué hizo él cuando salió? Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Y acá hay una cuestión con respecto a este siervo. La poca memoria que tenía de lo que había sido perdonado en él. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces nos olvidamos de decirle gracias a Dios por la obra de Jesucristo? Porque lo inalcanzable para nosotros ha sido alcanzable por Dios a través de él. Este hombre, ¿sí?, con que tanto le reclamaba a su Señor paciencia, no tenía la misma relación con su consiervo. Al contrario, dice acá que lo hace. ¿Sabes lo que significa hacer? No significa estrecharle la mano. ¿Vieron cuando lo agarrás de acá del cuello y lo querés apretar y le decís, ahora pagame lo que me debes? Así lo había agarrado este consiervo. Así lo había agarrado a su compañero de labores. No era un superior, no era un inferior, era un igual a él. Estaba en las mismas condiciones con el rey. De la misma manera, acá se nos pone a nosotros la poca paciencia que tenemos muchas veces con las personas que nos ofenden. Versículos anteriores decía el Señor, o decían los discípulos, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Si una y otra vez viene contra mí, aunque sea en el mismo día, y cada uno, claro, le dijo hasta 70 veces 7, y todos sacamos la cuenta y sabemos, si sabemos multiplicar, que la cuenta da 4.90. O sea que a la 4.91 ya no te perdono más. No, no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo justamente el Señor es extender el perdón continuo. Ser paciente con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Te acuerdas cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia que nosotros le pedimos al Señor para cambiar. Cantábamos en una de las canciones recién, poco a poco puedo ver los cambios en mi ser. Cada vez que nosotros nos equivocamos con Dios, vamos y le pedimos perdón y el Señor es paciente para con nosotros. Cada vez que nosotros cometemos un error, el Señor nos vuelve a perdonar. Cada vez que nosotros metemos la pata, el Señor nos levanta. Cada vez que nos caemos, está ahí para extender su mano. Y nos encanta porque cada vez que vamos al Señor, nunca somos rechazados. ¿Alguna vez fuiste al Señor y sentiste que Dios te rechazaba? ¿Fuiste en oración y sentías que Dios no te escuchaba? ¿Fuiste en un momento a leer la palabra y sentiste que Dios no te hablaba? Bueno, si te pasa eso es porque tiene que haber un conflicto en tu interior de tener pecado presente o no confesados delante de Dios. Pero por lo general Dios no rechaza a quien va a Él. El mismo Señor dijo, yo no he venido a buscar a sanos, ni a justos. He venido a buscar a los enfermos y a los pecadores. A los que el mundo desprecia, yo quiero venir a buscar. Ahora, este siervo que no mostraba paciencia, muchas veces actuamos así con violencia. Usar la fuerza, dice cuando habla de así, pero qué olvidadizo que era esta persona. Ahora, hay una tercera persona que quiero que vos tengas en cuenta, que eran los consiervos. Dice ahí a continuación, en el versículo 31, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Qué tristeza que produce a tus consiervos, a tus hermanos, la falta de perdón entre dos hermanos. Qué triste ver que dos personas en la iglesia, tres, no puedan solucionar un conflicto. Que no puedan llegar a bajar la guardia. Y recordar lo que decía Efesios, de la manera que Cristo os perdonó a vosotros, así también hacerlo con vuestros hermanos. De la misma medida, sin el reproche, sin el echarle en cara, sin poder decirle a la otra persona, ¿sabes qué? No te quiero perdonar. ¡Wow! No nos damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor si realmente no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. La falta de perdón justamente es un parásito que destruye las iglesias. Ahora, vuelvo a decir lo que está acá. Cada vez que hay una falta de perdón, hay tristeza.
entre la gente que están, entre los consiervos que están alrededor. Ahora, hay enojo de parte del rey, de parte del Señor. Dice ahí a continuación, versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, ¿no te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, versículo 34, su Señor, ¿qué dice? No estaba contento. ¿Cómo estaba? Enojado. No me imagino las veces que no podemos solucionar un conflicto y el Señor nos mira como hijos, ¿no? No tenemos al mismo Padre, y que entre dos hermanos no pueden solucionar los conflictos. Las ofensas, las metidas de pata, las equivocaciones, todas esas cosas que sabemos que a veces cometemos y que muchas veces nos cuesta ir a la otra persona y decir, perdóname, porque yo me equivoqué. Siempre es al revés, ¿no? El orgullo que nos ata es que venga él o que venga ella y me pida perdón primero a mí. Si ella o él me pide perdón, entonces yo le voy a extender perdón. ¿En qué parte de la Biblia vimos que la iniciativa sale al revés? Siempre la iniciativa sale de Dios hacia el ser humano. Y dice la palabra de Dios que en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar en paz ¿con quiénes? Con todas las personas. Entonces no podemos permitir de ver a dos personas que no pueden solucionar el conflicto, pero también no podemos ver cómo causamos tristeza a nuestro Dios que está a nuestro alrededor, que está en medio de nosotros. La capacidad de no perdonar a la persona. Pero pasa la tercera cosa, y esto es lo que te decía recién. Salmo 133, cuando hay una falta de perdón, en primer lugar hay tristeza. Tristeza entre los consiervos, tristeza en el seno de la iglesia. Segunda de las cosas, no produce ninguna satisfacción a Dios el hecho de que no podamos solucionar los conflictos. Por algo está Mateo 18, ¿no? Que lo vimos la otra vez que hablábamos de los parásitos. Pero también cuando hay una falta de perdón, dice el capítulo 133 del libro de Salmos, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, en la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Pero ¿cómo empieza el Salmo? Estando justo y estando en armonía. A veces estamos juntos, y a veces se puede estar juntos, pero a veces no estamos en armonía. Y son las dos cosas van de la mano. Es como si fuera la mano derecha y la mano izquierda del mismo cuerpo. Juntos y armonía. Podemos estar juntos, pero si no hay armonía, no hay bendición de parte de Dios. ¿Cuándo no hay armonía? Cuando hay falta de perdón entre medio de su pueblo. Cuando los conflictos no se solucionan. Filipenses le decía en una de las cartas, que es la carta de gozo, le decía, ruego de vos y de Citi que sean del mismo sentir. O sea, basta de pelear, basta de luchar. Tenemos un solo Dios y un solo Señor. Y te invito que si hoy tenés cuentas que arreglar, ya sea con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus parientes, con tus primos, hasta con un cuñado, que puedas solucionar las cosas. Pero no dejes pasar el tiempo, porque Dios no se agrada de las situaciones cuando no las resuelves. Y menos cuando no somos capaces de ir a pedir perdón. Recordar, porque somos oidores olvidadizos muchas veces. Dios nos perdonó muchísimo a nosotros. Que podamos también nosotros perdonar a aquellos y ser pacientes de la misma forma que Dios lo es por nosotros cada día. Te invito a que podamos orar si terminamos en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por encontrar el ejemplo claro, Señor, de lo que tienes para mostrarnos. Pero, Padre, decíamos recién, ¿cuántas veces nos olvidamos de la paciencia, de la gracia y del amor, Señor, que tienes para con nosotros cada día? Señor, te rogamos que podamos solucionar todo conflicto, Señor. Si hoy hay un conflicto con algún hermano, con alguna hermana, porque dijo, no dijo, dejó de hacer, hizo, no hizo, que podamos solucionar esas situaciones, Señor.
para que no haya tristeza en medio de tu pueblo, por no solucionar las cosas, para que no haya, Señor, tristeza ni enojo de parte tuya por ver a tus hijos que no pueden solucionar las cosas, pero Padre, para no perder tu bendición, porque cuando hay armonía, allí envías bendición y vida eterna. Señor, te rogamos por este año 2021, que realmente las cosas que han quedado inconclusas y que no hemos solucionado en el 2020 las podamos solucionar. ¿Por qué? Porque, Padre, queremos servirte sin obstáculos en tu obra. Bendecir nuestra vida, bendecir nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Mario, por compartir esto que el Señor